Tengan todos un cordial saludo y una especial bienvenida a este video tutorial relacionado a la actividad de aprendizaje que se lleva a cabo en el marco de las prácticas curriculares del programa de administración de empresas de la Universidad Popular del Cesar, enfocadas dentro de lo que nosotros llamamos como el sistema de medición, seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje del programa. Como todos sabemos, las prácticas curriculares son un mecanismo importante en el cual el estudiante tiene una visión, una vivencia, una relación directa con las actividades que se acostumbran a desarrollar en el marco de las relaciones laborales, ocupacionales, profesionales propias de un administrador de empresas. Entonces, por ende, con el desarrollo de lo que nosotros llamamos la actividad de aprendizaje enfocada en las prácticas curriculares propias de el sistema de medición, seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje del programa, pues básicamente lo que se pretende es alcanzar dos objetivos básicos, ¿no? O lograr darle solución a unas problemáticas que se estaban enfrentando con relación al desarrollo de estos procesos de prácticas curriculares. El primero es lograr que las prácticas sean pertinentes, coherentes y se encuentren alineadas al perfil de formación del programa, a su perfil ocupacional, enfocado en lo que se llama cuál es ese campo de actuación de un profesional de administración de empresas. Que como sabemos, nuestro programa es un programa de educación superior, el cual se encuentra enfocado en lo que llamamos la clasificación única de ocupaciones en Colombia, en el marco nacional de cualificaciones, etcétera, donde están clasificados en unos niveles de competencia 4, así se le llama al tipo de competencias basada en qué, en el nivel de rigurosidad o de profundidad que se requiere adquirir en un proceso de aprendizaje para poder llegar a desempeñar cargos que hagan parte del perfil ocupacional de un administrador de empresas. Y según la clasificación única de ocupaciones, también y la taxonomía que maneja el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, pues un programa profesional está encaminado a desarrollar competencias, habilidades, destrezas, conocimientos en un nivel 6 dentro de la taxonomía de la clasificación única de ocupaciones, el marco nacional de cualificaciones, etc. Pero además, otra situación a solucionar es que diseñáramos un mecanismo que nos permitiera evaluar cuál es el grado en el que los estudiantes alcanzan los resultados de aprendizaje del programa a través de esas experiencias directas en el campo empresarial o en esos entornos reales en los que el estudiante desarrolla sus actividades. Por ende, las prácticas curriculares son un elemento esencial para poder lograr estos objetivos, ¿no? Ubicar al estudiante en situaciones reales enfocadas a su perfil profesional y ocupacional y también lograr establecer el grado en que los estudiantes alcanzaron sus resultados de aprendizaje. Por ende, sabemos que tenemos todo un proceso que el estudiante desarrolla a través de todo su periplo formativo, ¿no? En el cual tiene un proceso de adaptación basado en un ciclo de formación básico, luego en un ciclo de formación profesional. Hay unos elementos de profundización y periódicamente se está midiendo el alcance de los resultados de aprendizaje, en el caso del programa de administración de empresas, en tres momentos clave, ¿no? Uno que es al finalizar el tercer semestre, que hay
un primer encuentro con las pruebas cera, que las denominamos de esa forma, donde se evalúa el alcance de los resultados de aprendizaje del programa, teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom, a un nivel de recordar y comprender. ¿Qué quiere decir eso? Que estos atributos que hacen parte del perfil de egreso o de formación del egresado de administración de empresa, que son 10, los evaluamos a un nivel de desarrollo dentro de la taxonomía de Bloom que llega hasta el nivel de la comprensión. Luego, al finalizar el sexto semestre, medimos hasta el nivel de análisis que han alcanzado los estudiantes en estos atributos básicos que tienen que haber sido desarrollados a través de las competencias brindadas al estudiante en el desarrollo de su formación. Y por último, en el 10º semestre se evalúa ya en un nivel de creación, según la taxonomía de Bloom, los resultados de aprendizaje utilizando la actividad de aprendizaje de las prácticas curriculares. Ahora, la evaluación de los resultados de aprendizaje del programa están basados en un sistema de evaluación que lo primero que buscaba era seleccionar un método de medición o de valoración. En el caso de nuestro programa, utilizamos una evaluación referida a criterios, ¿no? Que es un tipo de evaluación que busca la comparación del estudiante con relación a ¿qué? A un estándar que fue establecido previamente. ¿Un estándar a qué nos referimos? A un conjunto de criterios que ya fueron fijados previamente y que el nivel en el que el estudiante se encuentre va a depender en el grado en el que alcanzó esos criterios de evaluación definidos con anterioridad. Igual, en este sistema de evaluación, se escoge un método para el proceso de evaluación. Para el primer y el segundo momento es una evaluación escrita, que es la prueba tipo cera, y para el tercer momento es la práctica curricular, el método para el proceso de evaluación. De igual forma, el tercer paso era la selección de una metodología para el desarrollo de la prueba. Se escogió para el primer y el segundo momento un diseño centrado en evidencias, el cual es el que aplica también las pruebas Saber Pro. Y para el tercer momento es una metodología de aprendizaje basado en problemas, que así es como se sustenta la actividad de las prácticas curriculares. Se establecieron unos estándares de desempeño, ¿no? Definiendo un número y las etiquetas de cada nivel de desempeño, definiendo unos descriptores de esos niveles y estableciendo cuáles son los rangos de calificación asociados a estos niveles o estándares definidos previamente. Y por último, se definen unos niveles de desempeño deseados, que no es otra cosa que una meta de desempeño, lo que el programa aspira que el estudiante logre alcanzar basado en la comprobación de su desempeño mediante los resultados de aprendizaje. Teniendo esto en cuenta, el tercer momento de evaluación, que son los resultados de aprendizaje del programa, está basado en lo que llamamos aprendizaje basado en problemas, que es una metodología activa, ¿no? Que promueve el aprendizaje a través de la resolución de problemas reales, que es lo que nosotros buscamos y que se relaciona íntimamente con nuestro modelo pedagógico cognitivo contextual, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades críticas, analíticas y creativas, ¿no? Entonces, en el contexto del aprendizaje basado en preguntas o problemas, como también lo podemos denominar, las preguntas juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Porque son una guía en el proceso
de investigación y reflexión que llevan a cabo los estudiantes durante todo su proceso formativo. Este método que estamos aplicando para el desarrollo de las prácticas curriculares pues se basa en el empleo de una metodología que incluye 4 tipos de preguntas básicas. Unas preguntas que llamamos preguntas fácticas, otras que llamamos preguntas de comprensión, preguntas creativas y preguntas de estimación. Estas preguntas le sirven al estudiante como punto de partida para poder construir el informe que va a entregar de su práctica inmersiva en ese entorno real al desarrollar sus funciones en una empresa a la cual él fue asignado previamente. Ahora, sabemos entonces que nuestra actividad de prácticas curriculares tiene un objetivo general, que es evaluar el grado en el que los estudiantes logran alcanzar los resultados de aprendizaje del programa a nivel disciplinar e integral, mediante el desarrollo de sus prácticas empresariales o curriculares en empresas u organizaciones, sean estas públicas o privadas. Y tenemos unos objetivos específicos, ¿no? El primero, que está relacionado con el desarrollo profesional, que es facilitar el desarrollo de competencias profesionales en un entorno real. El segundo, la aplicación de conocimientos, que lo que busca es permitir a los estudiantes aplicar los conocimientos teóricos que fueron adquiridos durante todo su proceso formativo en un entorno real, o sea, en una situación ya práctica. Tercer objetivo, que está relacionado con la integración de la teoría y la práctica, promover la integración de la teoría y la práctica a través de esas experiencias directas del estudiante en el campo empresarial. Y por último, aquellas relacionadas con el fortalecimiento de habilidades, que es mejorar habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Teniendo en cuenta esto, recordemos que el estudiante va a estar asignado a una empresa donde él va a desarrollar un conjunto de funciones, tareas y actividades que son asignadas por el empleador en ese puesto de trabajo. Mientras el estudiante va desarrollando esas funciones, tareas y actividades asignadas en el puesto de trabajo, a la par, él va a estar dando respuestas a un conjunto de preguntas en unas etapas básicas, con el fin de construir un escenario que le permita establecer o determinar en qué estado se encuentra la empresa en ciertas áreas específicas, como son el área de talento humano, el área de producción, el área de mercadeo, el área de finanzas, el área de procesos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son 4 etapas básicas que tiene este proceso de desarrollo de las prácticas curriculares. El primero, enfocado en una etapa de observación y recolección de datos, ¿no? Lo que vas a recolectar información. Para esto, el estudiante va a contar con una batería de preguntas fácticas que le van a servir de ayuda, de guía, para él poder recolectar la información que requiere en esta primera etapa de observación y recolección de datos. Posteriormente hay una etapa donde el estudiante va a tener una batería de preguntas relacionadas a la comprensión, donde el estudiante va a poder realizar un análisis y comprensión de la información que fue recolectada previamente. De esta forma, si lo colocamos en perspectiva, cuando uno ve las preguntas de tipo fácticas, con este tipo de preguntas lo que yo voy es a recolectar información, que lo que me va a responder es a qué conocemos de la empresa. Entonces vamos a suponer que hayamos identificado algún problema en particular. Entonces, ese problema en particular, yo lo voy a llegar a conocer, ¿no? ¿Cómo lo conozco? Pues con información que fui recolectando previamente.
Cuando yo tengo en cuenta algunas preguntas de comprensión, yo ya lo que estoy haciendo un análisis de la información, entonces yo ya podría darle respuesta a preguntas de que cómo afectan el problema que identifiqué en la primera etapa a la empresa, ¿no? En una tercera etapa se realizan preguntas de tipo creativa que el estudiante va a tener a disposición que le sirven de guía, ¿no? Cuando decimos que le sirven de guía, no es que sean una camisa de fuerza que el estudiante debe responder al pie de la letra todas las preguntas que aparezcan en su batería de preguntas, sino que son una guía orientadora, o sea, le sirven de guía para poder él saber qué tipo de información requiere recolectar, qué tipo de análisis podría estar realizando para darle cumplimiento al proceso de práctica. Entonces, no es que son un conjunto de preguntas que se deben responder al pie de la letra, sino que son una guía orientadora, una forma en la que el estudiante pueda llegar a abordar los diferentes estadios, problemas, etcétera, el manejo de la información que va construyendo a través de este proceso. Entonces, con las preguntas creativas se desarrollan en lo que llamamos una etapa de identificación de problemas y oportunidades, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya conocemos esos problemas y oportunidades, empiezan a surgir unas alternativas, ¿cierto? Entonces yo empiezo a preguntarme qué alternativas innovadoras existen para darle solución a los problemas que yo he encontrado en la empresa en el área de mercadeo, en el área de talento humano, en la gestión de organizaciones, en la gestión de procesos, etcétera. Para culminar con una última etapa, que es una etapa de propuestas de soluciones, ¿no? Donde yo hago preguntas de estimación que en últimas podrían responder a una pregunta: ¿qué impacto tendría esas soluciones que yo propongo en los costos de la empresa, en su eficiencia, en el grado de satisfacción que alcancen los clientes, que alcance el personal, etcétera, etcétera? Entonces digamos que estas son las 4 etapas mediante las cuales el estudiante desarrollaría sus prácticas curriculares. Si vemos, existe un calendario o un cronograma de actividades. Como vemos, en la semana 1 y la semana 2, el estudiante estará en disposición de realizar las funciones para las cuales fue asignado en sus prácticas curriculares y desarrollar los procesos encaminados a conocer cómo funciona la empresa, ¿no? Conocer los problemas que tiene la empresa, cuáles son sus principales virtudes, etcétera. Por lo tanto, la semana 1 y 2 es una semana donde el estudiante se familiariza, realiza una observación y una recolección de información. Luego, de la semana 3 a la semana 5, va a desarrollar un proceso de comprensión, ¿no? De el material recolectado en la etapa de observación, pues lo va a analizar para poder llegar a sacar conclusiones de cómo esa información recolectada previamente afecta a la empresa de forma negativa, de forma positiva, cómo se encuentra en el tema de la gestión de recursos, en la gestión del talento humano, la gestión del mercadeo, la gestión de los procesos, etcétera, etcétera. Cómo es su clima organizacional, mientras va desarrollando las funciones para las cuales pudo llegar a ser asignado el estudiante en la empresa. De la semana 6 a la semana 8, ya el estudiante va a estar en la etapa de identificar problemas y oportunidades, ¿no? Cuando yo ya conozco la información de la empresa, la he analizado y la he comprendido,
pues ya yo voy a estar en capacidad de identificar posibles problemas y oportunidades que la empresa tiene, ¿no? Luego, en la semana número 9 a la semana 11, ya voy a estar en capacidad como estudiante de proponer soluciones a esos problemas que fueron identificados o eh, plantear posibles oportunidades que la empresa podría aprovechar también una vez conocidos los problemas que la empresa enfrenta, las amenazas que enfrenta o las fortalezas que tiene, las oportunidades que hay en el medio, etcétera, etcétera. En la semana 12 a la semana 14 tendrá el tiempo para redactar y presentar su trabajo escrito, ¿no? Ya el estudiante tendrá todo adelantado un trabajo donde en una primera etapa recolectó la información, entonces presenta en el informe esa información que logró conseguir de los diferentes estadios de las organizaciones. Luego, cómo hizo el análisis y comprensión de la información, qué problemas logró identificar y qué oportunidades, y qué propuestas realiza para darle solución a esas problemáticas encontradas. Para ello, ya habíamos mencionado, el estudiante cuenta con una guía orientadora, un conjunto de preguntas que le sirven de puntos de partida. Y volvemos a recalcar lo mismo. No es que sean preguntas para responder al pie de la letra y obligatoriamente. Son preguntas que me sirven para tener una idea de puntos claves que yo podría llegar a abordar para poder identificar esos problemas que la empresa puede llegar a tener en las diferentes áreas que componen una empresa, ¿no? Un área de mercadeo, un área de procesos, un área de gestión de la organización, un área de talento humano, un área financiera, etcétera. Y en la semana 15 a la semana 16, pues tendrá el estudiante un encuentro con su asesor, ya sea de forma independiente o en forma grupal, donde va a sustentar su trabajo explicando lo que encontró, etcétera, etcétera. Ese es el calendario o el cronograma de actividades para este proceso de prácticas curriculares. Ahora, teniendo esto en cuenta, pues el alumno va a tener a su disposición una cartilla donde se le va a dar las instrucciones de su actividad, ¿no? Aquí inicia, como estamos mostrando en este momento, el estudiante inicia su práctica y acá está un conjunto de pasos que lo que le dicen o le dan una idea de cuál es el trabajo que él debe desarrollar. Observar los procesos administrativos. Miren que la semana 1 y la semana 2, que es una semana de observación y recolección de datos, el estudiante lo que va a hacer es observar procesos administrativos y operativos en la empresa, de mercadeo, canales digitales, etcétera. En el tema de gestión de organizaciones dice recolectar información sobre la estructura organizacional, ambiente laboral, cultura, gestión financiera, recolectar información sobre las alternativas de inversión y financiación que existen en la empresa. O sea, es una etapa de diagnóstico, ¿no? Y para ello cuenta con una batería de preguntas que, como lo decíamos previamente, son una guía orientadora, o sea, que me sirven a mí como estudiante para tratar de ubicarme qué tipo de información podría yo recolectar para elaborar posteriormente un capítulo donde pueda hacer un diagnóstico inicial de la empresa, ¿no? O sea, cómo se encuentra la empresa en el tema de la gestión de organizaciones, gestión financiera, la gestión de mercado, de procesos, de talento humano, de temas de emprendimiento y temas transversales, ¿no? Ahora, en la segunda etapa, que es la de análisis y comprensión, también tenemos acá un conjunto de elementos
que miren, ¿qué es lo que yo voy a hacer en esta etapa? Recuerden que la semana 1 y la semana 2 era para recolectar información. La semana 3 a la 5, yo lo que voy a hacer es analizar los datos recolectados, ¿no? Para saber cómo es que funciona la empresa. O sea, aquí yo ya podría dar una respuesta de esa información que yo encontré, eh, cómo afecta el área financiera, el área de mercado, de procesos, de talento humano, emprendimiento, la gestión de las organizaciones. Cuento con una batería de preguntas que me sirven a mí para iniciar este proceso, ¿no? En la etapa 1, por ejemplo, yo pude haber recolectado información de de la misión y la visión de la empresa. Y miren que acá yo lo que voy a hablar es cómo se alinean los procesos de la empresa con su misión y su visión, qué factores influyen en la eficiencia de los procesos administrativos, cómo se gestionan los recursos humanos, cómo se alinean las decisiones financieras. Este tipo de preguntas me sirven de base teniendo en cuenta que recolecté una información y aquí lo que estoy haciendo es un análisis de la información. Luego, en la semana 6 a la semana 8, que es la etapa de identificación de problemas, yo basado ya en el análisis previo realizado, pues ya voy a identificar posibles problemas que haya encontrado en el área de gestión de organizaciones, financieras, mercados, procesos, talento humano, emprendimientos transversales. Cuento con mi batería de preguntas que me sirven de guía orientadora para desarrollar ese proceso en cada una de las áreas mencionadas anteriormente. Igual, para la semana 9 a la semana 11, lo que yo voy a presentar son propuestas de solución, ¿no? A las posibles problemáticas u oportunidades encontradas en la empresa en sus diferentes áreas. Presentar propuestas concretas para optimizar la gestión de la empresa, para mejorar las decisiones de inversión y financiamiento, para mejorar las estrategias de mercadeo digital, para desarrollar propuestas concretas para mejorar la eficiencia y eficacia de procesos, para mejorar la gestión del talento humano y la calidad de vida del empleado, para implementar conceptos, modelos y estrategias empresariales novedosas, o para elaborar propuestas concretas para implementar soluciones identificadas, la evaluación de los recursos necesarios y el impacto esperado. Y tenemos un conjunto de preguntas de estimación que me sirven también como punto de partida para que el estudiante tenga unas ideas de cómo desarrollar esta etapa dentro de sus prácticas curriculares. Por último, dentro de la cartilla, el estudiante va a contar con la información. Recordemos que la semana 12 a la 14 es la semana para presentar el trabajo. Entonces aquí hay unas orientaciones de cómo debe presentar su trabajo, ¿no? Que debe tener un capítulo de introducción, un capítulo donde se establecen los aspectos básicos de la empresa, como los que se mencionan acá, cuál es su razón social, su imagen corporativa, cuál es la actividad económica que desarrolla, dónde está ubicada la empresa, cuenta con redes sociales, cuál es su misión, su visión, qué valores tiene, políticas de la empresa, el organigrama. Luego, la etapa, el trabajo debe tener un capítulo 3 donde ya es el desarrollo de las prácticas curriculares, ¿no? Donde va a presentar un primer ítem de observación y recolección de los datos de la empresa, el análisis y comprensión, la identificación de problemas, propuestas de solución, y un capítulo donde además de el análisis realizado, las propuestas presentadas en las 4 etapas previas, pues también va a mencionar qué otro tipo de funciones o actividades le fueron asignadas en la empresa. Recordemos que el estudiante seguramente va a estar asignado a un puesto de trabajo y estando en ese puesto de trabajo, él va a desarrollar algunas funciones y va a aprovechar su estancia en la empresa también para recolectar información relacionada a las áreas de organización, de finanzas, de talento humano, de procesos, de emprendimiento, para poder desarrollar su trabajo. Al final, un capítulo de conclusiones y recomendaciones. Y por último, un capítulo de anexos, ¿no? De diferentes gráficos, tablas,
datos que pudo haber recolectado, material que considere que es relevante para hacer su trabajo. Hay una semana, la semana 15 a la 16, que recordemos que es la semana de evaluación del trabajo, ¿no? Donde el estudiante va a hacer la presentación escrita de su trabajo, ya va a presentar el trabajo final y va a hacer una presentación oral de su trabajo, ¿no? Ya esta presentación va a ser pactada con sus asesores, puede hacer una presentación a su asesor o podría ser en un evento donde se escojan a un grupo de estudiantes para que hagan una presentación formal de su trabajo. Entonces, ese tipo de decisiones ya las toma el comité de prácticas curriculares, que deciden la forma en la que van a establecer la mecánica mediante la cual van a sustentarse los trabajos, etcétera, en qué tipo de escenarios, si va a ser cada estudiante con su asesor o si va a ser en un acto público donde los estudiantes se reúnan a hacer la presentación de sus trabajos con sus asesores. Esos elementos pues serán establecidos por el comité de prácticas curriculares en conjunto con los estudiantes que desarrollan sus prácticas. Ahora, este trabajo, pues por obvias razones, va a estar siendo evaluado con una rúbrica, ¿no? Entonces existe una rúbrica que es la que va a permitir que el asesor haga la evaluación de cada practicante teniendo en cuenta las áreas sobre las que él trabajó en el desarrollo de sus prácticas. Recordemos que va a trabajar en el área de la gestión de organizaciones, financiera, va a recolectar información, ¿no? En estas 4 etapas, gestión de procesos, emprendimiento, las transversales, pero además él va a realizar las funciones propias del puesto de trabajo en el cual fue asignado. Va a presentar un trabajo escrito que debe tener un conjunto de consideraciones por cumplir y va a hacer una exposición o presentación oral. Entonces, como vemos, el docente asesor va a calificar cada uno de estos criterios. Entonces, como vemos, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 criterios de evaluación que el docente tiene que tener en cuenta para calificar a el practicante. Entonces, él va a colocar su nota de 0 a 5, ¿cierto? Basado en los niveles de desempeño de evaluación y basado en el comportamiento que el estudiante presentó en cada uno de estos criterios o de áreas mediante las cuales fue evaluado, ¿no? Entonces aquí tenemos la rúbrica y obvio esta rúbrica obedece en última va a permitir que posteriormente los estudiantes sean clasificados en unos niveles basados en el rango de calificación que obtuvieron al ser evaluados con la rúbrica, ¿no? Entonces aquí tenemos un estudiante, va a considerarse que estuvo en un nivel bajo de desempeño si obtuvo una nota final que está dentro del rango de 0 a 2.49. Va a estar en un nivel básico de desempeño si obtuvo una nota entre 2.50 a 3.49. Va a estar en un nivel satisfactorio si obtuvo una nota de 3.50 a 4.49. Y va a estar en un nivel superior si obtuvo una nota de 4.50 a 5. Esto va a estar clasificado, ¿cierto?, en una tabla como la que estamos mostrando acá en este momento, donde se llama formato de medición de la meta de desempeño, donde se establece cuál es la meta de desempeño. En este caso, por ejemplo, es que el 70% de los estudiantes que participaron en las prácticas se encuentren mínimo en un nivel de desempeño satisfactorio. ¿Qué significa un nivel de desempeño satisfactorio? Que estén dentro del rango de calificación de 3.50 a 4.49.
Entonces aquí el sistema, digamos que hay un ejemplo donde 30 estudiantes fueron evaluados con el número de resultados de aprendizaje que fueron aquí evaluados, número máximo de mediciones, ¿ya? Y tenemos que el sistema va a clasificar cuántos quedaron en nivel bajo, cuántos quedaron en nivel básico, satisfactorio y superior en cada uno de los resultados de aprendizaje. Esto va a decirnos cuál fue el logro alcanzado, cuál fue el porcentaje de cumplimiento de la meta y si se cumplió con la meta establecida, que es que el 70% de los estudiantes se encuentren mínimo en un nivel satisfactorio de desempeño. Esto va a ser, estas tablas que acabamos de ver van a ser desarrolladas por el aplicativo que se encuentra elaborado sobre la plataforma de Excel, donde el docente, al calificar la rúbrica, va a nutrir el aplicativo con los datos que se requieren para que él haga los cálculos y clasifique al estudiante en cuál nivel de desempeño se va a encontrar posteriormente. Por ejemplo, si acá tenemos nuestra rúbrica, este es el archivo de Excel con el que va a trabajar el docente, vemos que se denomina rúbrica analítica general para evaluar actividades de aprendizaje en las diferentes áreas. Tiene unas casillas donde el docente lo que va es a colocar, por ejemplo, aquí dice el nombre del practicante. Vamos a suponer que se llame Jorge Pérez, con un número de identificación. La empresa en la que trabaja, ¿no? La empresa XYZ Producciones. El año, ¿cierto? Que en este caso vamos a suponer que es el 2025. ¿Quién es el asesor, no? Coloquemos que se llame Pedro Almendrales. Y el periodo académico, digamos que sería el 2025-1. Basado en el informe que el estudiante le presenta al docente, el docente puede solicitar al estudiante, pues, varios avances de su trabajo, ¿no? Que en este caso, digamos que el mínimo que debe entregar el estudiante son 3 avances durante el semestre del desarrollo de sus prácticas. Pero puede que vayan entregando más. Por ejemplo, un estudiante puede haber pactado con el docente que semanalmente va a tener unos encuentros donde le va a ir presentando unos informes. El docente puede ir evaluando esos informes y haciendo un acumulado de notas que van a estar relacionadas ¿a qué? A los 10 criterios que él tiene que evaluar. Entonces, por lo tanto, si en gestión de organizaciones vamos a suponer que encontró que el estudiante tuvo un desempeño muy bueno, entonces le coloca de nota un 4 o 5. Gestión financiera, vamos a suponer que obtuvo un 4. En gestión de mercados, basado en lo que presentó el estudiante, recordemos que esta nota va a ser el acumulado de las preguntas que se generaron o de lo que nosotros llamamos, en este caso, las etapas fácticas de comprensión, creativas y de estimación, ¿no? Recordemos que hay un primer proceso de identificación, recolección de información, hay uno de análisis y comprensión, hay otro donde se identifican problemas y soluciones y hay otro donde se presentan propuestas a esas problemáticas.
esa actividad en esas 4 áreas, 4 preguntas fácticas de comprensión, creativa y de estimación, yo las voy a estar desarrollando tanto para el área de organizaciones, financieras, mercados, talento humano, etcétera. Entonces, dependiendo de cómo el estudiante desarrolló ese trabajo, es que yo voy colocando esta nota, ¿no? Entonces, él identificó muy bien la información, la analizó perfectamente, identificó problemas y hizo propuestas de solución y lo hizo muy bien, pues le coloco yo un 5. Ah, que lo hizo medianamente bien, basado aquí en nuestra rúbrica, ¿no? Porque miren que la rúbrica nos dice, por ejemplo, no muestra capacidad para gestionar ni tomar decisiones estratégicas en proceso. Toma decisiones estratégicas de manera muy limitada y con muchos errores en la gestión de procesos. Realiza decisiones básicas. Entonces, si el estudiante gestiona procesos de manera extremadamente eficiente, tomando decisiones estratégicas precisas y efectivas, pues le colocaré un 5, porque eso es lo que encontramos. Pero digamos, si en el área de emprendimiento encontré que desarrolla conceptos empresariales de manera muy básica y con muchos errores, entonces ahí yo colocaré acá un 1. Y así sucesivamente. Yo voy a estar calificando cada una de estas áreas. En el tema transversal, que tiene varios elementos, porque aquí es el tema de dominio de análisis numérico, de implicaciones sociales y legales dentro del desarrollo de la práctica, de el tema de la manera en que el estudiante aborda eh, la investigación, ¿no? Si genera nuevas ideas, análisis crítico de estas, etcétera. Entonces yo aquí, dependiendo de cómo le fue en cada uno de estos elementos, pues le colocaré aquí la nota que le corresponda según su desempeño, ¿no? Lo que él haya obtenido según el desempeño que realizó en estos componentes transversales. Luego acá en las funciones que desarrolló en el puesto de trabajo, entonces el estudiante pudo haber estado en el área de servicio al cliente desarrollando tareas de servicio al cliente y en el informe él va a manifestar qué tipo de tareas presentó. Entonces aquí también le coloco yo la nota que él haya obtenido. Como él tiene que presentar un trabajo escrito, yo le voy a colocar una nota a la presentación del trabajo, ¿no? O sea, si lo hizo correctamente, cumpliendo con las normas establecidas, las normas ICONTEDO, normas APA, con los capítulos que se le solicitaba, sin errores gramaticales, sin errores ortográficos, etcétera, etcétera. Entonces yo también le colocaré una nota dependiendo su desempeño al momento de presentar el trabajo. Y también voy a evaluar su exposición o presentación oral, o sea, la sustentación del trabajo, cómo lo sustentó. Entonces aquí yo le voy a colocar su nota dependiendo de los criterios establecidos acá en la rúbrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren que el estudiante tendría, la presentación es confusa y carece de estructura clara, demuestra un conocimiento muy limitado del tema con respuestas inadecuadas o incorrectas, usa recursos visuales inapropiados o inexistentes, interactúa de manera pobre con el público. Si ese llegara a ser el caso, colocaría yo un 1. Pero si la presentación es clara y está muy bien estructurada, los puntos están perfectamente organizados y lógicamente secuenciados, demuestra un dominio completo del tema, responde todas sus preguntas, usa buenos recursos visuales, interactúa con el público de manera excepcional, entonces le colocaré ahí un 5, ¿no? Vamos a suponer que en este ítem haya sacado un 3 en su presentación. Entonces, como vemos, aquí ya va el estudiante, la rúbrica, con todas las notas que fueron colocadas a este estudiante en particular, él obtuvo una calificación final de 408. Entonces, miremos que el 408 lo clasifica como nivel satisfactorio, ¿ya? Entonces, aquí ya vemos. Igual esto va a ser con el primer estudiante. El segundo estudiante
Lo va a evaluar el docente, me voy aquí a la segunda pestaña, rúbrica 2, acá coloco, hago el mismo proceso, nombre del estudiante, empresa, el nombre del asesor, su identificación, año, periodo académico, y acá voy a colocar la nota que le corresponde a cada estudiante. Eso es lo único que tiene que hacer el docente, calificar cada estudiante basado en sus encuentros previos, preliminares, en estos criterios de evaluación que están aquí establecidos en la rúbrica, porque ya aquí esta rúbrica, aquí usted tiene espacio para 30 estudiantes. Usted como docente, normalmente un asesor de práctica va a recibir hasta un máximo de 10 estudiantes para asesorar. Por lo tanto, él va a llenar 10 rúbricas de estas. Si le dieron 5 estudiantes, pues son 5 rúbricas. Pero aquí hay espacio como hasta 30 estudiantes, ¿no? Si fuera el caso. De todas formas, como vemos, miremos que acá hay una tabla que ya empezó a diligenciarse con la información que fue llenada previamente. Miremos que acá está la identificación del alumno que colocamos, Jorge Pérez, que fue el alumno ficticio que creamos. Miren que acá están las notas que se colocaron en la rúbrica y la nota final que recordemos que fue un 4.8. Eso, miren que aquí se va clasificando, ¿no? Entonces hay un estudiante en nivel satisfactorio para el primer resultado de aprendizaje. Así va a ser. Esta es la general y este es el nivel, el resultado de aprendizaje 1, el 2, el 3, el 4. Él va a ir clasificando por cada resultado de aprendizaje. Como nada más evaluamos acá uno en el ejemplo que acabamos de establecer, por eso ustedes ven que hay un 1 en todos. Pero vamos a hacer el ejercicio de vamos a colocar un segundo estudiante, ¿no? Entonces vamos a colocar que esta se llama Ximena Pérez, la empresa RTU, el asesor que se llame Ascanio Rosado, la identificación del estudiante, año 2025, periodo 2025-1. Y le hayamos colocado también sus notas, ¿no? Vamos a hacer que esta le haya ido un poquito mal en algunos de los aspectos para diversificar acá las notas. Entonces miremos que esta quedó en 360, su nota final. Entonces si nos vamos al formato, que aquí se denomina notas estudiantes, ya vamos a ver que aquí también debe estar la señorita Ximena Pérez, con su identificación, su nombre y las notas que se acaban de colocar a la estudiante. Y miren la nota final, 360. Como quedó con una nota de 360, miren que el nivel satisfactorio es de 350 a 349. Entonces ya tenemos dos estudiantes que están en nivel satisfactorio. Y así el sistema me va a estar llenando la información. Hagamos un tercer ejercicio, ¿no? Te colocamos aquí Samir Maldonado, empresa Fríos del Cesar, asesor Marta Lozada, identificación del estudiante, año 2025, periodo 2025-1. Igual vamos a colocarle a este que no haya tenido un desempeño muy bueno.
para que quede en otro nivel. Miremos, este sacó 2.55 en su nota definitiva. Entonces, si nos vamos a notas estudiantes, pues acá vamos a tener al señor Samir Maldonado, las notas que se reflejan, su nota final, y ya el sistema empieza también a clasificarlo. Miren que este queda en nivel básico, ¿no? Que está dentro del 250 al 349. Aquí tenemos, él está aquí. Entonces ya tenemos dos estudiantes en nivel satisfactorio y uno en nivel básico. Entonces miren que él aquí los clasificó dependiendo cómo van quedando en cada resultado de aprendizaje, ¿no? Resultado 1, resultado 2, resultado 3 y así sucesivamente. Y al final, también esta tabla se va llenando de forma independiente, ¿no? Esto el docente no tiene que modificarlo, no tiene que hacerle absolutamente nada. El sistema ya va clasificando a los estudiantes. Aquí, miren que aquí dice el número de estudiantes 3. ¿Ya? Y va colocando en qué nivel quedaron. En el resultado de aprendizaje número 1, cuál nivel quedaron. Miren, en gestión de organizaciones hay uno aquí en nivel bajo. En gestión de procesos hay uno. En emprendimiento hay 3 en nivel bajo. Luego aquí tenemos uno en nivel básico, 2 en nivel superior. Y digamos que en este caso, como solamente tenemos 2 estudiantes que han aprobado, básicamente tenemos que el 50% han cumplido con la meta de desempeño, ¿no? Que es estar en nivel satisfactorio. En fin, obvio, aquí aparece 50%, teniendo en cuenta que en el emprendimiento nos aparece 0 aquí de logro, porque los 3 estudiantes en la rúbrica, en el RAP9 emprendimiento, todos están por debajo del nivel satisfactorio, o sea, todos quedaron aquí en el nivel básico, ¿no? Que si regresamos acá podemos ver, por ejemplo, al primer estudiante en emprendimiento, miremos aquí que tiene una nota de 1. El estudiante número 2 tiene una nota de 2 en emprendimiento y el número 3 también tiene un 2, o sea, todos quedaron por debajo. Por lo tanto, va a aparecer un 0 allá, porque ninguno llegó a un nivel satisfactorio, ¿no? Pero, como vemos, es un proceso sencillo. El docente diligencia cada rúbrica dependiendo del número de estudiantes que tiene. Si son 4 estudiantes, pues va a haber la rúbrica 1, la 2, la 3 y la 4. Si tiene 6, va a tener la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 diligenciada con el nombre del estudiante, el nombre de la empresa, el nombre del asesor, la identificación del estudiante, el año y el periodo académico en el que se encuentra desarrollando en ese momento. El resto lo hace ya el aplicativo en Excel, ¿no? Entonces, recordemos que el estudiante cuenta con la cartilla, el estudiante y el docente cuenta con la cartilla, ¿no?, de las prácticas curriculares, donde se explica todo el proceso, se da una presentación general, se mencionan cuáles son los resultados de aprendizaje del programa, cuáles son los pasos para acceder a la práctica,
Se hace la presentación de la actividad, qué es lo que se busca en cada una de las áreas, se explica qué es el tipo de aprendizaje basado en problemas, qué son preguntas fácticas, qué son preguntas de comprensión, qué son preguntas creativas, qué son preguntas de estimación, para tener una primera aproximación a lo que se está refiriendo con el aprendizaje basado en problemas, con ejemplos. Luego ya se menciona cuál es la importancia de las preguntas en el aprendizaje basado en problemas. Se brinda un contexto, objetivos de la actividad, general, específico, y aquí están todas las instrucciones para cada una de las etapas, ¿no? La etapa de observación y recolección con sus preguntas, la etapa de análisis y comprensión con sus preguntas de comprensión por área, la etapa de identificación de problemas y oportunidades con cada una de la batería de preguntas de cada área en particular, la etapa de propuesta de soluciones, la forma en la que va a presentar el trabajo, ¿no? La evaluación del trabajo, semana 15 y 16, el cronograma de actividades y un bosquejo general de las rúbricas, de la tabla de nivel de desempeño y rango de calificación asociados, y algunos recursos básicos a tener en cuenta para hacer este trabajo, que es para la presentación del trabajo escrito, usar la guía suministrada por ICONTET, normas ICONTET para el año 2024 y 2023, que se pueden encontrar en la página de la plataforma de normas ICONTET, para las citas textuales, parafraseo, construcción de referencias bibliográficas, las normas APA, séptima edición, etcétera, etcétera. De igual forma, el estudiante y el docente asesor cuentan con un modelo de informe de las actividades de prácticas curriculares, que es la forma como un estudiante podría llegar a presentar su trabajo, ¿no? Aquí esto es un ejemplo que es para tener en cuenta. Miren, está la tabla de contenido. Miren que el desarrollo de la práctica, observación, análisis, identificación de problemas, propuestas, funciones o actividades desarrolladas en la empresa, conclusiones y recomendaciones, listado de figuras, etcétera. Entonces, una introducción, aspectos básicos de la empresa. Aquí vemos algunos elementos. Desarrollo de la práctica. Entonces miren la etapa de observación y recolección de la empresa. Durante la primera etapa se recolectaron datos sobre principales procesos de Innovatet, que es este ejemplo ficticio, y qué fue lo que encontró en cada una de las áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, gestión de mercado. La empresa utiliza campañas digitales en redes sociales como LinkedIn, Facebook y Google Ads para atraer a pymes interesadas en servicios de automatización tecnológica. Los principales mercados son pymes en los sectores de comercio y manufactura. Luego está la etapa de análisis y comprensión. Si miramos nuevamente gestión de mercado, el marketing digital ha sido fundamental para generar leads y aumentar la visibilidad de la empresa, aunque se ha identificado que no se miden adecuadamente los resultados de cada campaña, lo que limita la optimización del presupuesto publicitario. Innovatel enfrenta desafíos en cuanto a la segmentación precisa de audiencias, lo que ha dificultado llegar a mercados más específicos y aumentar la tasa de conversión de leads. Así para cada área. La etapa de identificación de problemas y oportunidades, miremos la de gestión de mercado. Innovatel podría optimizar sus estrategias de marketing digital midiendo el rendimiento de sus campañas en términos de generación de leads y conversiones. La empresa podría desarrollar campañas de contenido personalizado como webinars y tutoriales educativos dirigidos a pymes en sectores específicos, además de utilizar herramientas avanzadas de segmentación. Innovatel podría mejorar su ROI mediante el uso de plataformas de análisis avanzadas como Google Analytics
para monitorear el rendimiento de cada campaña y ajustar las estrategias en tiempo real. Y así con cada una de las propuestas de soluciones o mejoras que hice en el área de mercadeo, se propone utilizar herramientas de análisis como Google Analytics y las métricas de las plataformas publicitarias para medir el ROI de las campañas digitales. Esto permitirá a Innovateo optimizar su presupuesto de marketing. Se estima que el ROI podría aumentar entre un 20 y un 30% al implementar herramientas de análisis y optimización, permitiendo a Innovateo ajustar las campañas de manera más eficiente. Una campaña de contenido personalizado dirigida a pymes podría generar un aumento del 15% en leads y un incremento del 10% en ventas en los primeros 6 meses. Entonces, como ven, todas estas áreas del informe que está presentado fueron elaboradas haciendo un análisis de la información que fue recolectada por el estudiante al hacerse las preguntas tanto creativas, de estimación, las fácticas, etcétera, que fueron presentadas en su batería de preguntas. Entonces, él se formula esas preguntas, una vez haya recolectado información, la analiza, etcétera, y luego presenta los datos encontrados, los procesa y da algunas explicaciones básicas basado en esa información que analizó y propuestas que llegó a presentar, etcétera. Por último, miren las funciones o actividades desarrolladas durante el desarrollo de las prácticas innovativas, además de realizar el análisis y la propuesta de soluciones relacionadas con las preguntas fácticas de comprensión, creativas y de estimación, se desempeñaron funciones como asistente administrativo del jefe de mercadeo. En este rol se brindó apoyo en diversas tareas orientadas a la ejecución de campañas de marketing digital y la coordinación de estrategias promocionales. Funciones desempeñadas. Aquí hay un conjunto de funciones que desempeñó. ¿Qué dificultades encontró al desarrollar la práctica? Limitaciones de la empresa. Aprendizaje adquirido durante el desarrollo de las prácticas. ¿De qué forma relaciona las funciones asignadas con los resultados de aprendizaje del programa? Y conclusiones y recomendaciones que presenta para la empresa, ¿no? Al final colocará los anexos que el estudiante considere necesarios. Entonces, con esto pudimos haber dado un pequeño bosquejo a todo este proceso del desarrollo de las actividades de prácticas curriculares, incorporando el tema de la evaluación de los resultados de aprendizaje del programa. Esperamos que este video tutorial haya sido de su total agrado y de la comprensión para que se puedan desarrollar estos procesos de una manera eficaz y eficiente, redundando en la mejora de los procesos académicos que son llevados a cabo durante todo este proceso de prácticas curriculares por el gran equipo de asesores con el que cuenta nuestro programa de administración de empresas de la Universidad Popular del Cesar, liderados por el Comité de Prácticas Curriculares y por la dirección de departamento del programa. Sin ser más por el momento, se despide de ustedes su capacitador, que para este caso mi nombre es William Rocha Jacome. Tengan todos ustedes un cordial y satisfactorio resto de día, unas actividades de la mejor forma posible que sean desarrolladas y que tengan muchos éxitos en el desarrollo de la actividad de prácticas curriculares. Sin más, nos despedimos y nos encontramos en un próximo escenario académico hablando sobre estos temas tan apasionantes. Hasta la próxima.